Al correr de los tiempos, se han ido desarrollando diversos métodos de transmisión de las señales sonoras y en la actualidad incluso se pueden transmitir a distancia imágenes móviles, las de televisión. Seguramente, todos ustedes saben lo que es la televisión y que en ella se obtiene la impresión de movimiento gracias a una sucesión muy rápida de imágenes formadas una a una. La cámara observa la escena como si se tratase de un mosaico de puntos brillantes y oscuros. Estos puntos son explorados por un haz electrónico y analizados línea por línea. La información de brillo así obtenida de cada uno de los puntos se transmite al receptor donde se reconstruye la escena. Una vez terminada la primera imagen, se van transmitiendo otras en rápida sucesión, con lo que en definitiva se obtiene en la pantalla una impresión de imagen en movimiento. En esta película vamos a explicar los principios de funcionamiento de un tubo de cámara moderno llamado Vidicon, o si está construido con material sensible diferente, Plumbicon. Las distintas partes de este tubo de cámara están contenidas en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío, de una longitud que oscila entre 10 y 20 centímetros. En la parte frontal de este tubo se encuentra una placa de material fotosensible en la cual se proyecta la imagen que se va a transmitir. Para simplificar, la representaremos al derecho y no invertida como queda en realidad. Al otro extremo del tubo hay un cañón electrónico que dirige un haz de electrones hacia la placa de señal. Rodeando el tubo va una bobina de enfoque y otras dos de desviación que hacen que el haz electrónico explore la placa de señal. De este modo, la placa transforma la luz incidente en una señal de imagen que se puede llevar al transmisor. Una vez tratada, siquiera sea brevemente, la construcción del tubo de cámara, vamos a examinar por separado cada una de sus partes. Empezaremos con el cañón electrónico. Un cilindro metálico, el cátodo, colocado dentro del tubo de vacío, está calentado por un filamento. Como consecuencia de este calentamiento, de la superficie del cátodo se desprenden muchos electrones libres. Colocando químicamente en la superficie del cátodo una capa de cierto material, la emisión electrónica aumenta y alrededor del cátodo se forma una nube de electrones. Los electrones están cargados negativamente. Por eso, si frente al cátodo ponemos otra placa, el ánodo, y se hace positiva mediante una batería, los electrones desprendidos del cátodo serán atraídos por ella. A continuación, estos electrones pasarán del ánodo al polo positivo de la batería y de esta otra vez al cátodo para ser emitidos de nuevo y así sucesivamente. De este modo, el cátodo produce una corriente ininterrumpida de electrones. Entre el cátodo y el ánodo va situado un cilindro llamado de Benelt que permite el control del flujo de electrones. Cuando la carga negativa aplicada al cilindro de Benelt se hace mayor, el paso de los electrones emitidos por el cátodo disminuye. Como es lógico, la velocidad de estos electrones en dirección al ánodo es muy alta y practicando una abertura en el ánodo se consigue que cierta cantidad de electrones lo atraviesen. Con esto se tiene el haz electrónico que se aprovecha para explorar la placa de señal. El haz electrónico está rodeado de un electrodo cilíndrico que tiene en su extremo de la derecha una fina malla metálica y en el de la izquierda una conexión eléctrica con el ánodo. Como este ánodo, el cilindro y la malla tienen el mismo potencial, la velocidad del haz se mantendrá invariable. El tubo solo funcionará adecuadamente si se le aplican las tensiones correctas. El cátodo tiene que estar a 0 voltios, el cilindro de Benelt a una baja tensión negativa y el ánodo
con inclusión del cilindro y la malla, a una tensión positiva relativamente alta. En contraste con el sistema anódico, la tensión aplicada a la placa de señal es baja, lo que hace que los electrones se frenen y choquen con ella a una velocidad muy baja. Por razones prácticas, la forma del sistema electródico se modifica un poco. Aunque el haz electrónico es al principio una corriente fina y paralela de electrones, en la realidad se producen algunas dispersiones, lo que hace que al final resulte demasiado grueso para poder explorar satisfactoriamente los detalles finos de la imagen. Esta dificultad se obvia enfocándolo mediante un campo magnético. Consideremos un campo magnético e inmerso en él un hilo de cobre por el que pasa una corriente. Sobre los electrones se ejerce una fuerza que hace que se desplace el conductor. Esta es la llamada fuerza de Lorentz y se ejerce sobre todos los electrones que se muevan dentro de un campo magnético, incluso los emitidos por un cañón electrónico. Sin este campo, seguirían moviéndose en la misma dirección, pero en cuanto aparece un campo magnético, la fuerza de Lorentz desvía el electrón hacia arriba. La intensidad del campo puede aumentarse hasta tal punto que el electrón se vea obligado a describir una trayectoria circular. También se ejerce esta fuerza sobre los electrones que se desplacen formando un ángulo hacia la derecha. En este caso, el movimiento circular se combina con el inicial hacia la derecha, resultando de ello una trayectoria helicoidal. En el tubo de cámara, el cañón electrónico está colocado en el eje del campo magnético y se comprende por ello que algunos electrones se desplazarán paralelamente a las líneas de fuerza. Otros se dispersarán y recorrerán una trayectoria helicoidal que pasa por el eje del campo al término de cada espira. La velocidad de los electrones es tal que pasarán todos por un mismo punto del eje. Entonces se tiene enfocado el haz. Cuanto más intenso sea el campo magnético, más fuerte será el efecto de enfoque. Pero para conseguir un enfoque óptimo, la intensidad de campo debe ser tal que el punto de enfoque se produzca exactamente en la placa de señal, lo que se consigue controlando la corriente que circula por la bobina de enfoque. Otro conjunto de bobinas, que comprende las de desviación, proporciona el movimiento de exploración. Si consideramos las bobinas aquí representadas y les aplicamos una corriente continua, se producirá un campo magnético que desviará el haz electrónico hacia un lado. Si ahora invertimos la corriente, el haz quedará desviado hacia el lado opuesto. Una corriente alterna hará que el haz efectúe un movimiento rítmico. En la práctica, a las bobinas desviadoras se les aplica una corriente en diente de sierra, con lo que el haz se desplaza primero lentamente hacia un lado para regresar después rápidamente al otro. Pero para explorar toda la imagen no basta con una desviación horizontal solo, sino que hace falta al mismo tiempo otra vertical, para conseguir la cual necesitamos otro juego de bobinas. El campo magnético creado por estas bobinas imprime al haz electrónico un movimiento vertical y mediante la combinación de estas desviaciones, vertical y horizontal, se obtiene la exploración de toda la imagen 25 veces por segundo.